Bendiciones, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que surgió después de yo ver una entrevista que se le realizó a un predicador muy importante. Y él hablaba acerca de las voces que podemos escuchar y aquellas que no, por lo cual surgió en mí la necesidad de hablar de una forma más profunda acerca de este tema. Y vamos a tomar una cita bíblica que es Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 28 vemos que el hermano de David, Eliab, arremete contra David cuando David dice: ¿quién es este incircunciso que se levanta contra el ejército de Jehová o contra el ejército de Dios? Entonces Eliab se para y dice a David: ¿para qué has venido aquí? Conozco que hay malicia en tu corazón. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Sé que para ver la batalla has venido. Entonces David le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿qué he hecho yo ahora si estoy hablando y preguntando? ¿Quién es este incircunciso que se para frente al ejército de Jehová y se pone a hacer ver como que tiene autoridad, como que tiene potestad, y en realidad no la tiene? Entonces, muchas veces en nuestras vidas, y a esto quiero venir, este es el punto esencial de este video, y es las voces que escuchamos. O sea, David estaba hablando con autoridad por medio de Dios, de quién era ese y preguntando quién era ese que se levantaba y que ponía en menos al ejército del Dios viviente. Entonces Eliab, de repente, que es su hermano mayor, se para y empieza a hablar a David, empieza a hablar al oído de David acerca de que David tiene malicia en su corazón, que qué hace ahí David. O sea, es como poniendo a David en menos, que David no tiene dominio, no tiene el por qué estar ahí, porque ese no es su lugar. Y nosotros como cristianos muchas veces en nuestro caminar y en nuestra vida y en el día a día escuchamos voces hablando a nuestra mente acerca de que no somos quienes para estar en la presencia de Dios, o no somos quienes para predicar la palabra de Cristo Jesús, no somos quienes para tener una posición en el Evangelio. Y esas son las voces que no podemos permitir que impacten nuestra mente. Cuando yo veía la entrevista que se le realizaba a aquel predicador, él dijo algo muy importante, y es que hay voces que parecen buenas, como voces para elogiarte, y que pueden crear en ti o despertar en ti la vanagloria. Y hay otras voces que son aún peores, que son aquellas que vienen y para minimizarte y hacerte sentir que no puedes llegar a hacer nada delante de la presencia de Dios. Y esos dos tipos de voces, pues hay que detenerlas, hay que limitarlas, hay que no dejarlas entrar a nuestras vidas, porque toda gloria, toda honra, toda autoridad es solamente para Dios, es solamente para aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Y también hay que limitar aquellas voces que quieren destruirnos y que quieren hacernos sentir que no podemos llegar, porque por medio de Cristo fuimos santificados. Entonces sí podemos predicar el Evangelio, sí podemos levantarnos, sí podemos llegar. Y incluso nosotros mismos, nuestra propia mente crea un sinnúmero de ideas que nos hacen sentir que no podemos llegar, ideas que nos hacen sentir que no tenemos la capacidad, que no somos quienes para que Dios trabaje o haga algo glorioso en nuestras vidas. Y esas son cosas que vivimos día a día, día tras día. Nos enfrentamos a diferentes tipos de voces que no hacen más que querer detenernos en el caminar con Jesús. Pero hoy yo vengo a hablarte y a decirte que no permitas que estas voces entren a tu vida, no permitas que impacten tu corazón, no. Sigue creyendo y sigue creciendo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue prosperando, porque Dios tiene cosas maravillosas para hacer en tu vida. Y déjame decirte que te hizo un poco menor que los ángeles, y nos habla en el Salmo 8 y nos habla de la grandeza y de la autoridad de Cristo Jesús. Entonces no podemos dejar que nada nos limite en el caminar con Jesús, que nada nos detenga en nuestra vida y en las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir confiando en la autoridad de Cristo Jesús. Porque Él murió en la cruz para darte vida y en gran abundancia. Y nos dice en su palabra que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si somos real sacerdocio, no podemos echarnos al menos. Si somos real sacerdocio, no podemos permitir que Satanás utilice las diferentes voces para detenernos. No podemos darle cabida, tenemos que permanecer firmes en la autoridad de Cristo. Tenemos que permanecer constantes en oración. Tenemos que permanecer fieles a la presencia de Dios, porque tiene toda autoridad y Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Y este tema para mí es importante hablarlo hoy, porque la juventud muchas veces se estanca por este tipo de cosas. O sea, permiten que un espíritu depresivo entre a sus vidas por escuchar voces negativas, por escuchar aquellas voces que no son correctas a escuchar. Entonces es necesario que empecemos a identificar qué tipo de voces tienen acceso a nuestra vida y qué tipo de voces no pueden llegar a nosotros. Tenemos que analizar lo que escuchamos, tenemos que dedicarle más tiempo a la voz de Dios, a la palabra de Dios, porque en ellas hay vida, de ella mana la vida y la relación que podemos tener con Cristo Jesús. Al escudriñar día a día la palabra de Dios, pues vamos a escuchar más la voz de Dios y lo que Él dice sobre nosotros, que son palabras verdaderas y reales. Y no vamos a prestar oídos a aquellas voces falsas que quieren confundir nuestra identidad, que quieren confundir lo que somos en Cristo Jesús, que quieren hacernos sentir que no tenemos importancia, que quieren hacernos sentir que no tenemos valor cuando Dios nos hizo para reinar. Entonces, yo quiero que cada persona que ve este video, pues que analice y que se detenga un momento y empiece a ver a qué tipo de voces le ha estado dando cabidas. A qué tipo de voces le ha estado dando cabida en sus corazones. A qué tipo de voces le ha permitido tener lugar en sus corazones. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que la juventud se levante. Yo quiero que el remanente que vea este video se levante y empiece a decir: no tienes autoridad sobre mí, Satanás. Ninguna voz, ningún movimiento, nada que se levante para hacerme creer que no tengo valor. Todo lo que quiera hacerme sentir que no tengo relevancia, que no es importante, que no voy a llegar. Todo lo que quiera hacerte sentir que no vas a llegar, en el nombre de Jesús, échalo fuera, porque Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tú solamente tienes que creer y depositar toda tu confianza en Él, y vas a ver cómo Él abre caminos. Él abre caminos en medio del desierto, en medio de la adversidad. Él va a abrir puertas a tu favor. Yo estuve leyendo el Salmo 114 y veía cómo el salmista hablaba y le decía: ¿Qué te pasó a ti, mar? ¿Qué te detuviste, oh Jordán? Y hablaba de todo lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto y las maravillas. Los montes tuvieron que saltar como corderos y los collados tuvieron que moverse. Entonces Dios tiene toda autoridad, y si el mar está frente a ti y crees que no lo vas a lograr, que no vas a pasar, vas a ver cómo Él abre caminos en medio del mar y cómo vas a cruzar en medio del fuego y no te vas a quemar. Vas a ver cómo Él va a abrir puertas a tu favor, y en medio de la situación en la que parece que no va a haber solución, en la que no veas respuesta, pues vas a ver al Dios de lo imposible obrar a favor de tu vida. Yo quiero que tú tengas ese deseo y esa confianza, ese sentir de que Dios está obrando a favor de tu vida, aunque no veas lo que se está moviendo, aunque no veas cómo Dios lo va a hacer. Solamente tienes que creer y confiar, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que tiene todo poder. Él es el Dios que tiene toda autoridad y dominio. Y lo único que te pide a ti es que le seas fiel y que día tras día busques santificar más tu vida. Porque déjame decirte
Gloria a Dios. Que José, cuando aquella mujer de Potifar vino frente a José, es como esa voz que vino a seducir a José. Pero entonces José corrió y dijo, no hay cabida para ti en mí, porque ya yo tengo identidad, ya hay una voz que habla a mi espíritu. Y aunque el placer de la carne venga y todos los deleites del mundo vengan frente a mí, yo voy a correr en contra de ellos, porque es que ya yo tengo identidad, es que ya mi oído está afinado, y es que ninguna voz de este mundo va a detener lo que Dios ha dicho para mi vida. Le voy a ser fiel al Dios que me creó, le voy a ser fiel a aquel que depositó algo maravilloso en mi vida, le voy a ser fiel al gran yo soy, y aunque venga lo que venga, se levante lo que se levante, voy a permanecer, porque el gran rey, el Dios poderoso de Israel, ha dicho que hará cosas maravillosas conmigo, y mi oído está afinado para escuchar solo la voz de Dios que habla a mi espíritu, solo la voz de Dios que ordena en todo mi ser que le adore y que le exalte. La voz de José estaba afinada, el oído de José estaba afinado. Estaba afinado a la voz de Dios, estaba arraigado al Espíritu Santo de Dios. Y cuando aquella voz seductora vino para levantarse y hacerlo desviarse, para nublar sus ojos, él se levantó y corrió. Y corrió porque tenía algo que guardar, tenía algo que proteger, y era su relación con Cristo. Tenía algo que guardar, y era el tener ese oído afinado. Él no podía permitir que su oído se ensuciara con voces inmundas. Él no podía permitir que en su oído otra voz pudiera susurrar, porque es que ya él tenía una identidad, es que ya él tenía un sello. Y tú tienes que creer en la identidad que Cristo ha puesto en ti, y en el sello que Él ha depositado sobre tu vida, y confiar que cosas gloriosas Él va a hacer en tu vida, y tener fe. Aún en medio de todo momento duro, aún en medio de toda adversidad, no permitas que ninguna voz destructora te limite. No permitas que ninguna voz, aquellas voces que vienen y se levantan y dicen que tú no vas a llegar. No, es que el ministerio no va a crecer. Es que tú no tienes forma de levantarte. Es que tú le fallaste a Dios y te vas a quedar ahí para siempre. Todas esas voces, yo quiero que en el nombre de Jesús tú tomes la autoridad y las limites y digas, no, yo voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida, y aunque yo le fallé, me voy a levantar de nuevo, y aunque yo me caí, me voy a poner de pie, porque el Dios de la gracia y de la misericordia me dice que mientras yo tenga vida, hay nueva oportunidad en Él para crecer y para ver su gloria manifiesta en mi vida. Y no importa cuánto yo haya caído, lo esencial es que yo no me quede en el suelo. No importa cuánto yo le haya fallado, lo esencial es que yo me arrepienta y me ponga de pie y diga, voy hacia ti, Jesús. Voy hacia ti eternamente, voy hacia ti, venga lo que venga, voy hacia ti. Voy a confiar en lo que has dicho sobre mi vida. No voy a dejar que nada me limite, no voy a dejar que nada me detenga. Hoy yo tomo la autoridad que Dios ha derramado sobre mi vida y me pongo en pie de guerra y digo que voy hacia adelante como atalaya de mi vida espiritual y de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y verás cómo Dios te va a poner en una posición como aquella que puso a José. Y verás cómo Dios va a poner en vergüenza al Goliat que se levante contra ti, como aquel Goliat que se levantó contra David. Y todos sus hermanos tuvieron que hacer silencio y ver cómo la gloria de Dios se manifestaba en su vida. Y todos los que hablaron en contra de ti, todos los que dijeron que tú no lo vas a lograr, todos los que dijeron que tú no te vas a levantar, van a tener que hacer silencio y van a tener que decir que la gloria de Dios se ha manifestado en tu vida. Van a tener que hablar de la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Van a tener que tener la necesidad de buscar a ese Dios que ha hecho cosas grandes contigo. Confía en el Señor. Confía en el Señor y afina tu oído. Afina tu oído en oración. Afina tu oído en la búsqueda constante de su palabra. Porque ellas son fieles y verdaderas. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que aumenta tu fe. Consolídate en el Señor Jesucristo, que es el consolidador. Confía en el real sacerdote fiel e inigualable.
y busca de su presencia y vas a ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. No permites que voces inmundas hablen a tu mente. No permites que voces que vienen a limitarte hablen a tu mente. No permitas que ninguna voz te diga que Dios no te va a levantar, que Dios no te va a dar una oportunidad más. No lo permitas. No lo permitas. Porque es que Jesús vino a darte vida. Jesús vino a levantarte. Él vino a hacer cosas gloriosas contigo. Y si tú crees y afinas tu oído para escuchar su voz, vas a ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que tus oídos son afinados, que el despertar de Dios viene sobre tu vida, que cosas gloriosas tú vas a ver. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y hasta la próxima.